Bueno, estamos 16 de agosto. No, 2 meses y medio para acabar todo, jóvenes. ¿Ya? Y esta y la siguiente semana nos vamos a avanzar materia y inmediatamente tomamos el segundo examen parcial. Para aquellos jóvenes que ya tienen que madurar, algunos, no todos. Antes del segundo examen parcial voy a tener que, a los que no han averiguado, no han estado el día que he leído las notas del primer examen. Antes del segundo examen les voy a leer, cosa de que sean conscientes que ese segundo examen parcial casi es determinante. Casi es determinante. Acaba eso, inmediatamente empezamos los trabajos de exposición por grupo. Lo ideal hubiese sido, ya no estamos ya para lamentarnos, estar en aula. Eso a mí me ayuda mucho para que me entiendan. Bueno, estoy, un perfil que es una idea de lo que puede ser un proyecto. Obviamente esa idea hay que trabajarla, ¿no? Del perfil, el siguiente paso es al estudio de perefactibilidad, donde hay ya las variables casi tienen que estar definidas. Después de un estudio de prefactibilidad, se entra al estudio de factibilidad definitivo. Pero bueno, tengo la esperanza, en cuarto año tienen una materia de preparación y evaluación de proyectos. En realidad ustedes no es que no van a hacer, sino ya de aquí a 4 años, yo siempre deseo lo mejor para los jóvenes, ya van a estar ejerciendo. Muchos cuando ya egresan ya están trabajando. ¿No? Pero mientras en casa el papá, la mamá les dan un apoyo, yo siempre les digo a los jóvenes, ya en cuarto año, ya tienen que tener la idea clara si van a hacer un proyecto de grado, van a hacer un trabajo dirigido o una tesis, o van a dar definitivamente exámenes de grado. Bueno, les dan esas posibilidades. Pocos, por diversas razones, algunitos, yo diría, o algunitas, algunos alguna vez me han entendido el mensaje, ¿no? Suficiente que uno o dos me entiendan el mensaje, estoy contento. Yo siempre digo que procurar ser metódicos, ya estando en cuarto año, porque vean, parecería que ayer hemos empezado clase, parecería que ayer era Navidad y ahora estamos, vean, a 4 meses de que acabe el año. Impresionante, impresionante. Por eso hay que subirse al tren de la historia. Volviendo sobre el otro, yo alguna vez, al igual que ustedes, a los jóvenes siempre les digo, cuando estén en cuarto año, ya tengan claro qué van a hacer una vez egresados. Examen de grado, que es una lotería, proyecto de grado, trabajo dirigido o tesis. Ya la idea tiene que estar clara. Muy de 100 postulantes, tomo ese universo, de 100 egresados, tal vez la muestra es incluso muy pequeña. Solamente hacen tesis unos 2 o 3 y debería de ser al contrario, porque es una contribución en el campo de ustedes, ¿no? Que no solamente es hacer cuadrar el debe y el haber, tienen que llegar lejos. Importante, importante es eso, ¿no? Muchos optan por el sector privado,
que para mí, yo les digo, tiene sus ventajas, ¿no? Algunos entran a los bancos mercantiles, por ejemplo, o otro banco comercial. Tienen que pagar derecho de piso, ¿no? El mercantil los incluyen, los meten como cajeros. Uf, y tiene pero su mensaje, ¿no? Porque el estar como cajero los disciplinan y a que sean metodológicos, ¿no? Por el tema de las fallas de caja, tantas chicas y jóvenes que he visto. Pero luego, después de un año, hay convocatorias internas, ya van ascendiendo. Algunos para llegar a auditoría interna tardan de un banco comercial, tardan 4 o 5 años, ¿no? Pero bueno, este siglo XXI ya tiene muchos rasgos, muchas características en el campo financiero, por ejemplo. Uf, están viendo Aranzadi tenga su fondo de inversión privada o su casa de cambios, pero no para compra y venta. ¿Qué sirve eso? Sino también para un fondo de inversión privada permite hacer operaciones, pues, ¿no? Si opera con la bolsa de valores, yo digo que todos los problemas que todos los días los medios de comunicación nos informan, a mí me da mucha pena por los jóvenes, ¿no? Pero tengo la ilusión de que todo eso va a pasar. Todo es una ley, pues. Las leyes de la física tienen esa característica, nada es estático, nada es definitivo, todo está en permanente contradicción, ¿no? A ver si averiguan, sé que ustedes no son estudiantes de ingeniería, pero hay chicos y chicas inteligentes. Está la señorita Torres, no estoy controlando asistencia por si acaso, pero va a pesar eso para el segundo examen. Vean, de 168 alumnos, ha quedado ya reducido a 100 alumnos, por diversas razones, 68 ya se han ido quedando, por diversas razones, ellos solo saben, no hay que perder un minuto en la formación. Si yo fuese estudiante, con la experiencia que tengo, caramba, de tiempo, ¿no? Pero yo soy muy tradicionalista, digo, mucho hace también la educación en la casa, en el colegio. Hemos hablado bastante de eso. ¿Mm? Algún día este país dará los saltos, cosa de que desde niños, desde bebés, cuando se han estado industrializado, muy inteligente, ya les hagan seguimientos, ¿no? A ese niñito, a esa niñita de 2, 3 años, enseñarles matemáticas o geometría con jueguitos, ¿no? Y ahí ya un país ordenado ya va descubriendo los futuros talentos, ¿no? Fantástico sería esto, pero bueno, país subdesarrollado, pero yo tengo la esperanza de que ustedes, los jóvenes, que están entendiendo el mensaje, no tirando bombas, no haciendo como en Nicaragua, ya eso es barbarie, quemando iglesias, bueno, a los que estaban en misa, llevarlos presos. ¿Qué pasa con la especie humana? Ni siquiera en el feudalismo se ha dado eso. Se ha dado en el tránsito del primitivismo al bajismo, en la barbarie. Yo lo único que digo, que Dios los perdone. Está loco ese señor Ortega. Y la economía de Nicaragua, en el marco del respeto del pueblo de Nicaragua, es una economía pequeña. Vive de la producción y la exportación de café, arroz,
azúcar y algunos cereales. Además de allá no tiene nada Nicaragua, ¿no? Pero no tiene educación, ahí está el problema. Yo lo miro al señor Ortega en las fotos que salen en los medios de comunicación y a su esposa digo, bueno, ¿qué pasa con estos dos seres humanos? ¿Mm? Hay que respetar, pues, a la doctrina. Puede que, digamos, yo no creo que sean comunistas, pero convencidos. ¿Mm? No creo. Lo respeto a Marx para el siglo XVIII, pero ya no para el siglo XIX, siglo XX, siglo XXI. Él decía que la religión es el opio del pueblo. Tengo los hijitos de un amigo, igual que su padre, son físicos. Una temporada uno de ellos, que estudió en Europa, les diré, está allá en acá, trabajó con una misión del gobierno de Alemania en el tema de la implementación de energía solar. Muy interesante ese proyecto. Y en algún momento yo, porque lo conozco desde niño, él me dijo, no de frente, yo dudo, don Luis, me dice, porque yo lo conozco desde niño. Mis colegas alemanes, algunos, no todos, físicos, que dicen que la religión es el opio del pueblo. Así, a ver qué. Es gente muy educada, les digo, tienen muy buena formación los alemanes. Pero debe ser un comentario nomás, porque no tiene pues su efecto de demostración. Expliqué lo poco que yo conozco en ese campo, ¿no? Yo personalmente soy un convencido de la existencia de Dios. Ustedes pueden discrepar con, ya les dije, esas fotos tan maravillosas, no son fotos, esas imágenes que el último satélite, no satélite, el telescopio de la NASA, joven, qué fantástico. En algún momento van a captar las imágenes, ¿no?, que quedan en el tiempo de cómo se produjo la gran explosión cósmica, ¿no? Va a develar muchas cosas. Pero las fotos que va saliendo, para mí, les digo yo, otros colegas que tengo en ingeniería, caramba, es una demostración fantástica, ¿no? Que solamente un ser tan inteligente como Dios podía haber creado no solamente una galaxia, millones de galaxias. Esa persona tan inteligente, vean, y es una ciencia muy avanzada, ¿no? Cómo se creó el universo. Uh, Me pasaría, yo soy autodidacta en esos temas, ¿no? Mucho tiempo me pasaría explicando, ¿no? Yo les digo, es solo una, digamos, una persona sobrenatural ha sido capaz de crear eso. Si algún día la, la física demuestra que la creación del universo es producto de las leyes de la física, yo solamente repito lo que en algún momento Einstein sostenía, ¿m? Que si la ciencia demuestra que son las leyes de la física, ¿por qué no asimilar eso? Pero no, la ciencia tendría que develar la existencia del Todopoderoso, que está con ustedes en este momento, que está conmigo, ¿no? Bueno, si hay tiempo, fin de año, yo ya me preocupo, es decir, no debería de preocupar, pero quiero que por lo menos ya en estos 2 meses y medio quede claro la parte económica y sobre todo la política de precios, que es muy importante considerar para los futuros auditores, ¿no? Muchos de ustedes tienen que ser especialistas en auditoría, pero
cada uno ya ve si se queda ahí y va más allá, por ejemplo, ¿no? En el sector financiero, que es apasionante, apasionante. Yo les digo, tienen todo, cada uno de ustedes tiene objetivos personales, ¿m? Pero siempre hay que tener un corazoncito social, porque en este país hay mucha gente que por diversas razones no tiene acceso a la educación, a la cultura, ¿no? Y eso lo vemos, ¿no? Los engañan esos predicadores del demonio, un falso socialismo que ni siquiera ellos saben. Un examen simple de la teoría clásica, la reproducción del dinero, por ejemplo. Que hoy en día, ¿quién? Yo en macroeconomía utilizo la reproducción simple y la reproducción ampliada del dinero. Evidentemente, son modelos matemáticos que lo ha desarrollado Marx, de plena vigencia en la época actual. A través del conocimiento de esos dos modelos, se entiende cómo las multinacionales tienen todo el derecho, bancos de gran poder económico, cómo reproducen el dinero, ¿no? Ay, por don dinero, ¿qué no hace? ¿Qué no hace? ¿Mm? Me da mucha pena por los niños, jóvenes, 3 años casi ya de pandemia, y no hay visos de que afloje. Una guerra maldita, ¿ve? ¿Qué pasa con la humanidad? ¿Qué pasa con la humanidad? ¿Vean? Pero bueno, los jóvenes en diferentes latitudes son los que se encargan de que las cosas cambien, ¿no? Cambien. Libre pero bueno, la barra respete. Si tiene constitución política del Estado y la libertad religiosa. Mm, mm. Cierro mis ojos y me ubico en la fase del primitivismo hacia el esclavismo. En la primera fase del primitivismo, seguro que en colegio sus profesores les explicaron a grandes rasgos en en el nacimiento y el desarrollo de la especie humana. Al menos en la primera fase, nuestros antepasados ni siquiera conocían el lenguaje. Los sonidos eran guturales. La población vivía en dónde? En cuevas, en cavernas. Y lentamente la especie evolucionó, pero pasaron millones de años. El descubrimiento del fuego, jóvenes, fue fantástico. Eso permitió abreviar la evolución de la especie humana. Al final del primitivismo ya el lenguaje era articulado, se descubrió el fuego, ya la especie humana ya conoció la agricultura, la ganadería, ya fue evolucionando. Se proyectó a la fase de la civilización, donde ya nacen los estados nacionales. Y el paso subsiguiente fue al esclavismo. En ese tránsito del primitivismo al esclavismo había lo que hoy en día en el siglo XXI lamentablemente se está dando en un país pequeño como Nicaragua, ¿no? Pero vean, eso es ahistórico, pero lo comparamos las barbaries de Nicaragua con el gran desarrollo tecnológico, que es una característica del siglo XXI. De rayos láser, de microchips, ¿no? Y la ciencia no se detiene, ¿no? La construcción de semiconductores, a ver, un microchip es como un pelito del cabello de cada uno de ustedes y de nosotros. Ese
cabellito tiene que ser capaz, capaz de conducir, por eso se dice con semiconductores y conductores de energía electrónica, de todos los programas, vean, cómo esa cabecita de alfiler es capaz de ser tan inteligente. La virtud de, en Taiwán les he comentado que Estados Unidos es productor de microchip, muchas empresas electrónicas producen, Intel, IBM, bueno, hay decenas de ellos. Pero hay una empresa, les he comentado, en Taiwán, con una tecnología tan avanzada, jóvenes, porque es muy difícil si aplicamos microeconomía a la producción de microchips. Por su complejidad es muy difícil elevar la productividad. Bueno, desde automóviles producen miles, millones de automóviles, pero los cerebros electrónicos aún no se producen en economías de escala por su alto grado de complejidad. Tampoco es lento, ¿no? Pero los su valor, ¿no? No solamente tecnológico, sino con una avanzada tecnología, esa empresa de Taiwán lo ha ido innovando. Ustedes saben, para transmitir canales, es decir, para transmitir o para generar internet se requiere fibra óptica, gruesos cables, no tan gruesos. Bueno, pero el rasgo de las empresas tecnológicas es que esos gruesos cables que transmiten cientos de programas, ¿m?, lo han reducido al tamaño de un cabello y minúsculo su grosor. Pero para que tenga, y con esto finalizo, porque me conecto con ustedes, miro el reloj y digo, ¿qué he hecho? Entonces, para darle mayor intensidad y soporte a la transmisión de múltiples programas a la cabeza del alfiler. Por eso, vean, en vez de, han ido sustituyendo de la fibra óptica, este día lo han achicado y lo han aplicado en qué? En enjambres de oro, es decir, en pelitos, pero de oro. ¿Pero por qué? El oro tiene valor de cambio, porque la ciencia ha demostrado que el oro es un componente muy valioso para darle fortaleza a los microchips. ¿Sí? Hoy en día el oro se valoriza por la crisis económica, es verdad. Los países se han afanado siempre para darle valor a sus monedas, tener barras de oro. Cuando hay crisis, hay guerra, o un país está apuntándose en entrar en default, el default es la quiebra, muchos presidentes dicen, no, nuestra economía está bien, arman un show. Dice, abre, aquí están las reservas de oro de nuestro país. Cientos de barras de oro, ¿no? Le da una especie de poder mágico a sus monedas, ¿no? Estados Unidos es el país que tiene las mayores reservas en barras de oro, una economía fuerte, un sistema financiero bien respaldado por su economía, bueno, una potencia, ¿no? Una potencia económica. Pero esto no es el resultado de un día para otro, es un trabajo desde el bebé, pues, capitalismo, siglos, ¿no?
un trabajo sostenido pasando por la revolución industrial, aplicando la máquina para elevar la productividad. La revolución industrial generó las condiciones para la investigación de qué y el desarrollo de la revolución tecnológica. A su vez, la revolución tecnológica ha creado las condiciones para qué, para el surgimiento de la microelectrónica, un salto mortal en la tecnología. Por eso es que yo les digo, cómo la ciencia está en un punto muy desarrollado, no en todas partes, con sus aplicaciones indudablemente a la producción y a la ganancia, ni vuelta a quedar, ¿no? Pero nos vamos a Centroamérica, parece que el tiempo se ha detenido en allá en Nicaragua. Qué pena decir. Nosotros por eso es que no es que vamos a quemar etapas, ya les he explicado, el capitalismo tardío de China, el capitalismo súper tardío de Rusia. China ha entendido, ¿no?, que la única manera era abrirse a la inversión privada, abrir su mercado, aplicar modelos de economía de mercado, porque si no hubiera seguido igual que en Nicaragua, tal vez peor. Y Rusia, ¿ve?, ese falso socialismo que se convirtió en un infierno. Por 70 años hicieron sufrir al pueblo, mintiéndoles, engañándoles, y sus gastos ya eran mayores que sus ingresos, por eso que se derrumbó, prometiéndoles el paraíso, pero el paraíso nunca apareció. Con mucho respeto por los pueblos, ¿no? Pero a eso se dedican estos politiqueros en todo lado, incluido aquí. Pero por eso hay que sacar profesionales de élite. ¿Cuánto no quisiéramos trabajar? Pero no tenemos presupuesto, ¿no? Con 20, 25 alumnos, digamos, en cada materia, digamos. Pero eso requiere mucho presupuesto. Habría que contratar más docentes. La universidad está recibiendo lo necesario, nada más. Yo digo, les he explicado que en la carrera de química, por ejemplo, de ciencias puras, máximo hay 150 alumnos. Una felicidad. Trabajan con 2, 3 alumnos en cada materia. Ahí tienen que sacar élites, ¿no? Porque, bueno, es un contacto directo. Ahí debería ser pura investigación, pura investigación. Cuánto no quisiéramos así trabajar con ustedes. ¿No? Muchos de ustedes van a ir al sistema financiero, que es la clave de cualquier país. Y en ahí tiene que estar el talento. Nadie es más ni nadie es menos. Todos ustedes, incluido Angelina Aliaga, no los estamos haciendo trabajar en un 100%, ese es su cerebro. Ni siquiera en un 15%. El cerebro de Einstein solamente trabajaba, vean, el hombre más inteligente que dio la historia hasta el momento. Que pueden surgir otros, seguramente. Solamente trabajó con un 23% su cerebro. Imaginémonos con un Einstein que su supercomputadora haya trabajado al 100%. Por eso cuando hacemos un estudio de factibilidad para implementar, por decirles, una empresa, tenemos que calcular la capacidad instalada. Y cuando, obviamente con datos estadísticos, ¿no? Un trabajo serio, muy profundo. Pero si va a producir bienes y servicios, tenemos que estudiar al mercado. Tenemos que determinar qué otras empresas operen en una determinada función de producción. ¿Cuál es su capacidad? ¿Cuál es el consumo de la población? Tenemos que encontrar una brecha que los economistas llamamos la demanda insatisfecha del mercado.
Y hay veces cuando no se cubre la demanda insatisfecha del mercado en algún bien, entonces, ¿qué hace un país? Tiene que importar esos productos. Uh, el tiempo se nos está yendo, ay, Dios mío, a ver, acabaré. Y no es reciente, yo vengo analizando estos casos, a ver, en el caso para no alargar demasiado, de la producción de alimentos. Voy a procurar supersintetizarlo en 3 minutos. Y eso, ¿no? En la fase colonial, cuando los países europeos estaban en el feudalismo, feudal es el derroche, los reycitos, la reina, los nobles, ciertos sectores de la iglesia también entraron en eso. Bueno, Europa era feudal, fue madurando la contradicción. El despilfarro estaba a la orden del día en el feudalismo. Uf, caramba. Entre esos, evidentemente, empezó a sobresalir Inglaterra, ¿no? Bueno, todos los países europeos en esos periodos históricos, hasta el 14 y más todavía, eran países conquistadores. En la fase feudal, en Europa, los siervos y campesinos fueron inducidos a producir alimentos, diciendo que Dios a ustedes les ha dicho que van a ser pobres, y nosotros los reycitos, los príncipes, los nobles, Dios nos ha dicho que debían ser ricos, ustedes tienen que trabajar para nosotros. Así los sometieron, hasta la Revolución Francesa. Cuando ya se da la Revolución Francesa en el siglo XVII, el grado de conciencia y de contradicción se había elevado en los siervos y campesinos. Por eso es que se rebelaron contra los nobles, ¿no? Ya la guillotina. Tembló Europa. El temblor social fue tremendo. Temblaron los nobles europeos, abdicaron, se dieron revoluciones campesinas en la hoy culta Alemania. El bebé capitalismo estaba ahí, pero cuando todos los países europeos desarrollaron procesos de conquista, siglo XIII, XIV, cuando vienen acá los españoles, no vinieron a evangelizar, es que crean los, los inocentes, vinieron por oro y plata. ¿Mm? Si hay tiempo al final de la materia, vamos a hacer un análisis macroeconómico de todo ese proceso. Cuando yo enseño macroeconomía, voy desde atrás para entender los actuales modelos, ¿no? Entonces, bueno, ustedes saben, los ingleses fueron a Norteamérica. Oh, los españoles aquí, los franceses, África, Asia, los ingleses, y eran dueños del mar, eran los más osados desde el punto de vista económico, incluso. Cuando vienen los españoles, nos someten a nuestros antepasados, yo me siento muy orgulloso de nuestros antepasados. Estoy súper abreviando. Nos traen sus espejitos, la pólvora, su grado de organización y nos imponen su idioma. El idioma que hablamos no es nuestro, es de los españoles, pero bueno, ya se ha dado. El idioma que hablan los norteamericanos no es de ellos, de los ingleses, pero ya se ha consolidado eso. Ya no hay vuelta que dar. Hay que aprender el inglés. Hay veces no hay muchos recursos en la casa, pero si uno se esmera, caramba, me consigo un diccionario y lo agarro. Eso es lo que ha hecho un exalumno mío. Y eso que su papá, un tipo profesionalmente muy capaz, un ingeniero, ¿no? Pero este muchacho alguna vez fue mi alumno y no tenía mucho tiempo, porque estudiar ingeniería no es fácil, ¿no? Y su papá le impuso una disciplina única. En una de mis clases yo hablé de ese tema, igual que a ustedes. Y él luego me sorprendió que un soñador fue el mejor bachiller antes de la entrada del gobierno del señor Morales, estamos hablando. ¿Mm?
y estaba Usaid, que lo expulsó el chapareño, mal, porque nos cerró el acceso a las becas en Norteamérica. Bueno, antes USAID premiaba a los mejores 5 bachilleres de Bolivia, y entre ellos estaba este muchacho, decía. Lo llevaron, el premio era un viaje a la NASA, a Texas. Se enamoró el muchacho, se enamoró de la NASA, con esa idea bien calladito en ingeniería electrónica. Cuando ya me abrí yo en esos temas, me encontré pues, con una potencia, un tipo investigador, como había estudiado el tema OVNI, los logros de la NASA, pero maravillado. Convencido, ahora creo que está en eso, convencido de que tiene que irse a trabajar a la NASA. Mejor si su sueño es ser astronauta, ¿no? Se fue. Creo que estaba acabando ya un doctorado. No es el doctorado pues, de América Latina. 8 meses, pagas una especie y si eres doctor, me van a decir doctor. No, doctorado es 8, 10 años en Europa, joven. Realmente tiene que ser un científico en todas las áreas, ¿no? Bueno, hasta donde he estado en contacto con él estaba acabando, pero perdí el contacto. Tengo la esperanza de que en algún momento él retorne o venga y porque yo lo aprecio y él también me aprecia bastante. Me estuvo mandando su información mucho más antes de la pandemia y luego se cortó. ¿Qué habrá pasado? Pero esto yo les doy cuenta, les explico para que ustedes se den cuenta, ¿no? Y lo relaciono con lo que acabo de decir. Entonces, cuando llegan los españoles, nos imponen sus comidas, sus entradas universitarias, entradas del gran poder, sus bebidas. Ay, Dios mío, nos traen su cultura, su comida. Nuestros antepasados, antes de la llegada de los españoles, su producto básico era el maíz y la quinoa, que había bebidas, chicha de maíz, tomaban, ¿no? Pero llegan lo peor de los españoles y nos traen todo, hasta sus enfermedades. Y el trigo, a eso quería llegar. Y imponen el trigo como alimento. ¿Mm? Y se apoderan del Cerro Rico de Potosí. Su minita de oro, su gallinita de huevos de oro. Estaba endeudado España con Inglaterra. Y el que más se benefició de ese proceso colonial fue Inglaterra, porque la deuda de España la pagaba con oro de México prehispánico, con plata del Cerro Rico de Potosí. Les he comentado hasta Adam Smith, la cumbre de la teoría liberal, el padre de la economía. Algunos lo llaman liberal, fue Adam Smith. Su homenaje en su libro, La riqueza de las naciones, su homenaje le hace al Cerro Rico de Potosí porque potenció pues el sistema financiero de Europa, joder. Con toda la deuda de España que la pagaba en oro, en plata a Inglaterra. Y los ingleses no hicieron pues, museos para el chapareño, canchitas de fútbol o elefantes blancos. No, esa es la cualidad de los ingleses. Invirtieron en la producción, invirtieron en el fortalecimiento de su sistema financiero que era mundial, antes del capitalismo todavía. Y hacían operaciones financieras con los lejanos países del Asia, traían sus mercancías, llevaban monedas de oro, monedas de plata de una pureza de... ojalá me alcance el tiempo, al final les voy a explicar para que se ubiquen ustedes. ¿Mm? El dinero no nació recién, al- arrancó cuando ya se agotaba el primitivismo, ya había monedas. Pues. Ojalá me alcance el tiempo. Muchos tienen que comprender en qué momento aparece el papel moneda. ¿Por qué yo digo
creo que a ustedes les he preguntado, a ver, con toda la crisis mundial hoy en día, que da pena realmente. ¿Mm? La prueba de fuego lo está pasando el dólar. Es la moneda más, hasta el momento, más fortalecida de toda esta crisis mundial. Ustedes saben, esta guerra maldita agregado a la pandemia, sobre todo la guerra que ha hecho, que los costos de los bienes y servicios ahora se han multiplicado. Por eso los costos variables se han elevado. ¿Mm? No hay economías que estén al margen de esa crisis, ¿no? Estamos aguantando a base de las reservas que se están agotando, pero si agotamos las reservas, no quiero ni pensar lo que puede pasar. ¿Mm? Bueno, pero todas esas pruebas de alto fuego lo está pasando el dólar. Cuando yo digo el dólar vale un potosí, me estoy refiriendo a que su valor, pero está a prueba de fuego. Por eso que se ha valorizado. ¿Mm? Hemos ido hablando de eso, ¿no? Les dije que en pleno siglo XVII hubo escasez de oro momentáneamente en Europa y la plata estaba expresando como un sustituto perfecto del oro. Y las monedas de Inglaterra, la libra esterlina, el franco francés de Francia, el marco alemán estaban acuñados a base de plata de una pureza del 100%. Entonces el comprador entraba a un almacén y compraba N mercancías, ropa, alimentos, y sacabas de su bolsa monedas de plata y lo ponía ahí en el mostrador y decía, vale un potosí. El vendedor feliz, porque tenía monedas de plata de mucho valor. A eso me refiero cuando yo digo, no es que yo adore el dólar, pero esa es la realidad en las bolsas de valores. En el momento el dólar, ahora espero que me comprendan, vale un potosí. ¿Mm? Es el vale un potosí reflejada en la potencia que nos desacumularon, pero salvajemente los españoles. Y yo digo cerrando, nos traen el trigo. Ay, ya no tomo mucho café, me hace ya daño, pero ya he disfrutado yo. Pero mi desayuno en Aymarita, mi juntuma, yo a veces prefiero tomarlo con mi queso y mi marraqueta. Si se va a ir encareciendo más allá de lo habitual, el trigo seguramente que será valioso. El pan no me está anticipando en nada, pero en otros países fronterizos vean lo que está pasando. Casi los medios de comunicación no informan sobre eso. Bueno, se va a encarecer. Pero yo digo, caramba, la quinoa era alimento de nuestros antepasados antes de que lleguen los españoles. Bueno, implementa un modelo ultra exportador de saqueo de nuestras materias primas. En el caso de la plata, sin pagar, sin reinvertir ni un centavo. Quienes arañaban la tierra en el Cerro Rico de Potosí eran quienes. ¿Mm? Eran nuestros antepasados, los mitayos. ¿Mm? Caramba, ese trabajo, pero sanguinario que impusieron los españoles, era compensado con el masticado de coca milenaria, la coca milenaria, ¿no? Tienen, o hasta hoy en día, en las minas se consume mucho, mucho la coca. Yo tomo matecito de coca, pero de los yungas. Ya, cuando los japoneses quieren abrir, vean los jóvenes que viven en Villadela, en Villajato, qué pena que hasta la policía ahora diga, a ver, carnet de identidad, ¿qué les pasa? No tienen educación,
cultura, a los mismos bolivianos que les piden a los vecinos de esas zonas carnet de identidad, decía, no tiene nombre lo que hacen, jóvenes, ¿no? Bueno, pero ¿acaso existía esa coca de chapar en esos procesos? O díganle a un minero de una mina privada o de Guanuni, Colquiri, lo que acuyican es el chapare o de los yungas. Es de los yungas, jóvenes, porque lo otro no sirve, ya saben para qué sirve, ¿no? Pero yo digo, cerrando, en otro momento ampliaremos el análisis, digo, si lo hubiéramos potenciado la producción de quinoa, jóvenes, hoy la quinoa debería de ser uno de los cereales que toda la población del mundo debería de consumir por sus propiedades. Los gringos, los norteamericanos han hecho estudios y han determinado que sus propiedades de la quinoa o multiplican las propiedades del trigo. Pero el trigo, ellos se han encargado de que se conviertan en un alimento básico, no solamente para nosotros, países africanos. Esta mañana leía como barcos a duras penas de Ucrania, pese al fuego de los rusos, están yendo al África, porque ahí está cundiendo el hambre, jóvenes, y el alimento básico es el trigo. Pero si lo hubiéramos generalizado, este país hubiese sido una potencia solo con la producción y exportación de quinoa, jóvenes, ¿vale? Pero los españoles nos trajeron sus comidas, y en la fase republicana y en la vida republicana hasta el presente, si hubiese mentes brillantes de los gobernantes, tal lo hubiéramos pues generalizado, aplicado tecnología para multiplicar la producción y grandes exportadores de quinoa. Y ahí están los laboratorios de las universidades de Harvard, norteamericanos, que han probado que es mucho más favorable para el organismo consumir quinoa. Bueno, vean, ¿no? Vean, qué grave para nosotros esto. Perú también es un gran productor. Oh, el gringo, el norteamericano sabe. Y ellos no lo dubitan. Ya han hecho pruebas genéticas en su territorio y ya están haciendo, ya tienen producción. Los japoneses, ¿cómo compran quinoa? Pero la verdad es que yo no veo programas, pero serios en cualquier gobierno que ha tenido este país. Programas serios. Es que hay que quererlo a rojo, amarillo y verde para potenciar la producción. Se nos está acabando el gas, lo propio los minerales. Imagínense estos cereales, ¿no? Bueno, en otro momento seguiremos. Si alguien tiene alguna consulta, alguna vez cuando pase la pandemia, si pasan por la Plaza San Francisco ahí adentro y está haciendo calorcita, tómense un juguito de quinoa. Es muy, no solamente es agradable, pero es muy bueno para el organismo. Cuando ponen una sopita de quinoa, una o dos platitos, su organismo les va a agradecer, ¿no? Bueno, el sábado, el domingo me llamó un colega que yo lo invité cuando estaba de director. Él ha sido un muy buen exdirector de la carrera. Él ya es jubilado, pero lo invité yo. Felizmente le han vuelto a ratificar. Me dijo, mira, he ido a tomar examen presencial al monobloc y ya he visto jóvenes que están ensayando, que son autorizados. Mira, yo dije, Adolfo, no sé, pero seguro que va a haber la entrada, pero el riesgo, ¿no? Bueno, yo no me opongo a eso, les digo. Si ustedes, algunos de ustedes, pues, decisión de ustedes, pero en acá no hay eso de que no he dado el segundo examen, señor, porque he estado yendo a los ensayos. Años antes de la pandemia, los centros de estudiantes me aparecían, señorita, licenciado, apruébelo. Este joven, ¿por qué? Pues, Luis, ¿qué te pasa? No es que han bailado en eh, no, en las fraternidades, a mí eso no me interesa. Alzaba mi dedo y les decía, fuera de mi curso, ¿no? No es argumento, cuidado, no creo, pero
Algunos les digan, les vamos a ayudar en matemáticas, en sus materias tienen que bailar. Si bailan es decisión de ustedes, son también jóvenes, ¿no? Yo sé que 3 años estarán en encerrados, pero cuídense del contagio, cuídense. Es tarde o temprano va a pasar, ¿no? Ya. Hemos entrado, he ido explicando. ¿Alguien tiene alguna duda, por ejemplo, del exceso de oferta, del exceso de demanda? Yo no tengo secretos para el examen. Han visto este primer examen, ha sido bien accesible. Les he dicho, sáquense 30 sobre 30. Pero ahora ajustamos las clavijas. Yo estoy, insisto en mis exámenes, uno en el análisis microeconómico. Porque en estos largos años que estoy en la universidad, en el caso de toda la carrera de ustedes, he llegado a comprender que para los informes de auditoría, muchos de ustedes tienen que hacer análisis de política de precios. Por eso procuro en mis exámenes hacerlos pensar bajo algunos supuestos económicos. Estamos privados de la pisada, que es una herramienta clave, pero tampoco yo exagero en las curvas de indiferencia cuando estoy en la pizarra, ¿no? Antes sí exageraba. Planteaba una serie de supuestos válidos y no válidos, pero ya con el tiempo he ido racionalizando, ¿no? Que ayuda, es un buen instrumento la pizarra para armar mis curvas de indiferencia, es verdad, ¿no? Pero no estamos para lamentarnos. En el material que les he ido informando, he procurado estructurar las curvas para que los alumnos procuren entenderme. He ido explicando bajo qué condiciones se da un exceso de oferta y un exceso de demanda. Cuándo se da el exceso de oferta, cuándo puede darse un exceso de demanda. ¿Mm? Pero sin olvidarnos, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, no puedo yo hacer abstracción de que la economía mundial está desequilibrada a nivel mundial. Por eso los costos de productividad se han elevado, ¿no? Porque se está alterando los precios peligrosamente, peligrosamente. Los costos operativos, cómo se han multiplicado. Hemos aclarado que la microeconomía tiene su escenario en un modelo económico de economía de mercado. Con toda seguridad que esto no se aplica en Nicaragua en el marco del respeto siempre por los pueblos, no por los que gobiernan. Esos están fuera de foco, ¿no? Bueno, eso es lo ideal. El otro día brevemente escuchaba un breve comentario en la tarde, ¿no? En Radio Fides. Casi no escucho radio, no veo televisión. Alguna vez sí estoy con noticias, ¿no? En la parte económica. Y alguien, sea soy un politólogo aymara, decía, en una, creo hay un programa en la tarde en Radio Fides. Y le lanzaba flores a Cuba, que es un modelo, que es educación, que es... Yo no conozco el número de teléfono de esa radio, no tenía que... Si supiera, yo lo único que haría es aclarar que lo que dice ese señor, en el marco del respeto, que Cuba está muy... No, no es así. Yo no me alegro porque el pueblo sufre. Ustedes saben que hay racionamiento de agua, de electricidad, su economía es casi artesanal, ni siquiera comparable con el siglo XVIII. Es un pueblo sometido. Los pollos que consumen, teniendo todas las condiciones, lo importan con los pocos recursos que tienen de Estados Unidos, a quien lo insultan, ¿no? No me alegro, con una economía, pero parece artesanal. Eso no es el socialismo, ese es el infierno, jóvenes, ¿no? Por supuesto que ahí, si en sus universidades, si es que las tiene,
No creo que ahí analicen, digamos, macroeconomía, microeconomía, probablemente, pero distorsionándolo, ¿no? ¿Mm? El escenario, por eso, de la microeconomía es una economía abierta, inevitablemente. Ya hemos hablado que China, por ejemplo, estaba yéndose al infierno y tuvo que abrirse a la inversión externa, a la transferencia tecnológica, de toda la tecnología, del avance económico de estas empresas que se fueron bajo las garantías que daba China. Y eso lo catapultó a China. Ya hemos hablado que es la segunda potencia industrial, por ejemplo, pero con tecnología de las empresas del exterior, ¿no? Obviamente con un capitalismo de Estado, ¿no? No hay democracia en allá. Bueno, entonces, obviamente que cuando hablamos de una economía de mercado, tenemos que ser muy precisos que la clave del éxito es la apertura. No queda otra, no queda otra, ¿no? Largo por comentar, largo por comentar. Entonces, cuando, que quede claro que al momento por la guerra, insisto, por tercera o cuarta vez, el equilibrio mundial está resquebrajado, ¿no? Por la guerra, sobre todo, que han roto los costos de producción, los costos de extracción. Bueno, en algún momento la economía tiene que volver a un equilibrio mundial y luego esa señal irá tranquilizando los mercados monetarios, los mercados de capital y los mercados de bienes y servicios, que en muchos casos, como en los países latinoamericanos, se han disparado los precios, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál, cuál es el punto central cuando en el mercado de bienes y servicios planteamos y encontramos que hay un exceso de oferta? En otras palabras, ¿bajo qué supuestos microeconómicos se presenta un exceso de oferta? A ver, ¿dónde está el amigo Aranzay? ¿Está? ¿El alumno Velázquez está? ¿La Aquí señorita? les encuentro, buenos días. Sí, aquí les presente. Ah, ya, ya. Está entendible. Primero, a ver, el amigo Aranzáez, luego Velázquez, luego la señorita Aranzáez. Adelante. Entonces, entendiendo que hay un equilibrio de mercado en un corto plazo, pero eso no descarta que en algún momento aparezca el exceso de oferta. ¿Cuándo aparece, amigo Aranzáez, luego el alumno Velázquez y la señorita Aliaga? ¿Cuán- ¿Cuál será la variable que incentiva para que en el mercado de bienes y servicios en algún momento aparezca el exceso de oferta? Aranzáez, luego Velázquez, luego la señorita Aliaga. Adelante, Aranzáez. Ya les. Bueno, Nombró claramente de las criptomonedas. A ver, adelante. bueno, les. El exceso de oferta, bueno, aparece eh, cuando, cuando el mercado, bueno, en realidad la cantidad ofrecida de un bien es mayor a la cantidad de la demanda. Ya, pero ¿cuál es la variable que los atrae a los productores? Es decir, ahora es mi momento, ahora o nunca, y lanzan sus bienes y Bueno, servicios. por la venta, por la licencia. Ya, a ver, ¿qué dice Velázquez? Licenciado, yo puedo decir lo que creo que es. Ah, ya, adelante. Es cuando el precio disminuye. Exceso de oferta, estamos hablando, luego de mi opinión. Tiene la palabra Velázquez. Claro, licenciado. ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? En un mercado abierto, en un mercado que nosotros llamamos economía de mercado, puede aparecer el exceso de oferta. Ya explicó su compañero Velázquez su opinión, la señorita también. Lo concentro, lo aclaro la pregunta. Cuánto no quisiera que todos intervengan, pero bueno, el tiempo no nos permite. Decimos, en el mercado hay un exceso de oferta de determinados productos.
¿qué incentiva al productor? Que se ha estado moviendo en un precio de equilibrio y una cantidad de equilibrio. Ambas variables son producto de la interacción de productores y consumidores, eso ya lo saben. Pero ahí aparece una señal en el mercado y eso le permite a ese productor lanzar mayores bienes de su producto al mercado. ¿Cuál es esa variable? No lo sé, licenciado, no entendí muy bien. Yo productor, digamos, de cereales o de leche, digamos. Ceteris paribus, el contrabando de la Argentina, del Brasil, etc. Ceteris paribus, es decir, no entra al análisis por el momento. La realidad es que está entrando harto. Pero para el análisis microeconomía decimos ceteris paribus, el flujo enorme de contrabando que le está ayudando al gobierno. ¿Por qué? Porque los precios están bajos, ¿no? Pero en el mediano y en el largo plazo es un peligro para los productores locales, porque, bueno, no pueden competir, porque eso está entrando de manera ilegal y a precios bajos. Yo tengo trabajadores, tengo que aportar sus AFPs y opero en el mercado. Me puede romper mis costos de producción. Bueno, pero de pronto estoy manteniendo ceteris paribus. Yo digo, internamente en el mercado está equilibrado el precio, digamos, en un lácteo. Y ese precio está interactuado también por los consumidores. Están de acuerdo con el precio de equilibrio. ¿Por qué? Porque es válido su, su ingreso disponible de ese consumidor le permite comprar racionalmente, pongámosle yogur o leche, ¿no? Y también ese precio al productor le permite cubrir sus costos y obtener un margen de ganancia. Pero hay veces se rompe ese equilibrio y el desequilibrio aparece. Y bueno, decimos, de pronto hay exceso de oferta en el mercado. Pero ¿qué lo ha incentivado? ¿Qué me ha incentivado a mí para que lance mayores productos al mercado? La subida de los precios. Ahí está la clave, el precio, ¿no? Ahí está. Es el precio. De pronto, en el mercado interno aparece un incremento en el precio. Esa es la señal para, si yo fuese productor, para que yo gradualmente lance mayor cantidad de bienes al mercado, porque el precio es elevado por esa interacción, ¿no? Entonces, por eso es que yo decía, cuando suben los precios de bienes y servicios, esto puede ser en una coyuntura determinada, en un periodo dado, cuando momentáneamente suben los precios por encima del equilibrio. Es decir, se incrementan y ese incremento está por encima del precio de equilibrio. Este incremento de precios que acusa el mercado es una señal para los productores, quienes se ven estimulados para lanzar una mayor cantidad de bienes. Ha subido el precio. Felicidad momentánea para ellos, porque nada tampoco es eterno, ¿no? Y aparece. O sea, el rasgo del exceso de oferta se va a presentar cuando a partir del precio de equilibrio hacia arriba en esa interacción de oferta y demanda, ya los precios se han multiplicado. O sea, bueno, intersecta la curva de demanda en el punto en el cual tengo que modular el coeficiente del incremento del precio, le digo el punto B. Es decir, el punto A está en el punto máximo de la curva de la demanda. El punto B está en el punto máximo de la curva de oferta.
Uno, el punto A y el punto B. Ambos, insisto, están por encima del punto de equilibrio. Lo uno y digo, este es el exceso de oferta. Pero también el consumidor empieza a reaccionar. No va a comprar, no va a demandar todo lo que está lanzando el productor. ¿Por qué? Porque ha subido el precio. Ese precio no va a poder sostenerlo el consumidor con la cantidad que ya está lanzando el productor. Entonces, ustedes ya saben, por la ley de la demanda, bueno, va a consumir menos, a pesar que ha subido. Y si es un bien primario, obviamente va a seguir adquiriendo, pero en una menor cantidad. ¿Mm? El deseo del productor va a ser de que venda hasta el punto B, pero no. Ya ahí ganamos los consumidores. Reducimos nuestro consumo considerando que se ha incrementado el precio. Podemos decir que el punto B es un deseo del productor. Quiere vender todo lo que lo ha lanzado al mercado. Pero las leyes del mercado, cuando funciona el mercado, son contundentes, ¿no? Otra cosa es cuando hay especulación, cuando hay expectativas del futuro, cuando el mercado está afectado por algún factor interno, ¿no? El 2019, yo siempre tomo como ejemplo, no había inflación, es bueno, pero el conflicto, cuando los jóvenes en Bolivia se rebelan contra el fraude, en La Paz lo hemos sufrido, se disparan los precios del pollo, 50, 60 bolivianos, yo les he comentado, yo no tengo secretos. Un exalumno que es comerciante me lo conseguía pollo para mi familia, pero a un precio elevado. Hasta decía, probablemente él también está obteniendo un pequeño margen, pero tiene el contacto con los especuladores. Y mucha gente no podía adquirir. Pasó ese conflicto social y lentamente los precios volvieron a su punto de equilibrio. Esas veces yo a mis alumnos les decía, bueno, cuidado, bueno, vean, La Paz mucho depende de lo que oferta Santa Cruz, ¿no? Y los vuelvo a repetir a ustedes, hoy la tecnología ha evolucionado, jóvenes. Quiero que sean soñadores, ¿no? Que con tecnología en el alto yo armaría una planta. Hay forma de obtener inversiones con un proyecto sostenible, ¿no? Con tecnología yo creo granjas como en Holanda, jóvenes. No es que le quito el mercado a Santa Cruz, pero le abro un fuerte contendiente, porque si lo ubico en el alto, si ubico en el alto la señorita Leaga, ¿qué ventaja yo tendría, digamos, con relación a Santa Cruz? Hablando en términos de localización del proyecto y de costos, o cualquiera de ustedes, el tiempo apremia. Prometo que el jueves hago ceteris paribus de la economía mundial, de la economía de Bolivia, nos abocamos al análisis microeconómico. A ver, ¿cuál sería la ventaja? Ustedes jóvenes, no siempre Aranzáez, no siempre Velázquez, no siempre la señorita Liaga, Angelina Liaga, ¿sabes? Jessica Diana Chipana. ¿Cuál sería la ventaja si yo me traigo tecnología de Holanda y hago mis granjas de pollo en el alto? ¿Cuál sería mi ventaja con relación a la oferta de pollos que viene de Santa Cruz? A ver, cualquiera de ustedes, a ver, Aranzáez, Velázquez, ¿cuál sería la ventaja? Yo lo digo por razones de tiempo. Mm, A ver, adelante, señorita, adelante. Bueno, estaría más cerca de los consumidores y también por ende pueden bajar los precios de los pollos, ya que estaría más Exact- cerca. exactamente. El gobierno quiere, no quiere hacer el censo.
En otro momento yo les voy a explicar desde un punto de vista técnico, ¿no? Hay que hacerlo, tarde o temprano hay que hacerlo. ¿Mm? El Alto tiene una tasa de crecimiento poblacional muy importante. Obviamente, si hay censo, el Alto, la ciudad de Santa Cruz, tienen las tasas de crecimiento poblacional muy altas. Les aseguro que con los datos, pero si hacen un buen censo, el Alto va a sobrepasar el 1.000.000 de habitantes. Santa Cruz va a sobrepasar o se va a acercar solo la ciudad al 1.500.000. Pero lo de Santa Cruz es explicable. Hay cientos de paseños y de otros departamentos que se han ido a Santa Cruz. Algunos que fueron bien jóvenes, ¿no? Y de otras profesiones. Se ha beneficiado del flujo migratorio. Y La Paz le da capital humano a Santa Cruz. En nuestro momento hablaremos. Como dice la señorita, el mercado. Y ahí al ladito está el mercado de la ciudad de La Paz. A duras penas, ojalá alcancemos el 1.000.000 de habitantes. Yo digo a duras penas porque si revisamos los datos del PC desactualizados del 2002 y lo proyectamos al 2022, podemos en La Paz acercarnos, en la ciudad de La Paz, al 1.000.000. Y los costos, pues, los costos nos ayudarían, porque el pollo que viene de Santa Cruz tiene costos operativos, el costo de transporte, el costo de intermediación. Todos esos costos se trasladan al precio final de venta. Jóvenes osados de talento, es bueno, hay veces asociarse, pero hay que saber con quién asociarse, ¿no? E incluso lo bajo del precio, por debajo del punto de equilibrio, y entro en una economía de escala. Pero he tenido mucho cuidado en traer lo último de la tecnología de Holanda, sobre todo. Y por qué no decir de otros países. Tienen sus granjas subterráneas en Holanda. No necesitan climas cálidos. Le hacen querer a las vacas lecheras o a los pollos que están en un clima, pero maravilloso para ellos. En la granja subterránea hay vidrios, hago dibujos del sol, de los pastos, le hago querer al ganado vacuno, a la vaca lechera, a la vaca holandesa, al pollo holandés, le hago querer que está en un super clima. Y con tecnología pues, multiplico la producción. Lo bajo el precio y entro en economías de escala. Y lo vendo hasta en Santa Cruz, a menor precio. Algún día ideas, todo se puede. Obviamente hay que saber medir el riesgo. Hay que saber medir el riesgo. Aranzáez, espero que llegue y tenga su fondo de inversión, o su agencia que opera en la bolsa de valores, no solamente en la de Bolivia, sino también puede ir a Chile, ¿no? Yo fin de año voy, les diré, con dos motivos. Uno, voy a visitar a mi hermano mayor, un ingeniero que trabaja en una multinacional, mi sobrino está ahí en la universidad, y ahí veo, cuando voy, antes de la pandemia, he ido 2 veces al año. Jóvenes igual, ustedes saben, allá las universidades estatales, su modelo es durísimo, prohibido repetir una materia 2 veces. Por eso que se han revelado el 2019 en allá, contra el sistema, ¿no? Ya en septiembre, ahí en la Universidad Católica, saben estar bailando, como acaban a bailar. Se está viendo ahí cómo bailan los chilenitos, caporal, todo lo que vemos, ¿no? Pero eso era antes de la pandemia. Bueno, pero hablando sobre, por eso les digo, el clima ya no es un obstáculo, jóvenes, en este siglo XXI, ¿no? Hay que asimilar los logros de la tecnología. Y el movimiento de capitales también ya no es un obstáculo. Pero bueno, un inversionista no puede venir aquí
porque ahí aparece un chapareño y ahí dice, hay que nacionalizar. Ay, pues, una inversión externa corre ese riesgo, entonces prefieren irse a otro país donde, como China, donde les ofrecen todas las garantías. En Chile les ofrecían todas las garantías, ahora con este otro gobernante joven cambiará las cosas, pero ya ha hecho que haya fuga de capitales en Chile. La anterior semana hice yo una investigación y hay, más o menos ya ha salido de la economía de Chile 50.000 millones de dólares, digamos, por el solo error de que ha abierto mucho la boca este joven presidente de Chile, ¿no? Él tiene que entender, ya no está en manifestaciones. Es una economía, era una de las más sólidas de América Latina, pero ahí se al abrir mucho la boca, vean lo que ha producido en la economía de Chile. Pero volviendo entonces, ¿no? Sobre lo que yo planteo. Algún día, insisto, hay jóvenes del Alto, acá jóvenes que en el Alto, el Alto de pie, y siempre desarrollo, yo diría. Estoy yo evaluando un proyecto sobre las lanas, la lana, como fibra de lana. Y es un proyecto muy interesante en el Departamento de La Paz, y he visto los datos del INE y se exporta. Yo estoy dando una conformidad sobre a quien me ha pedido un criterio técnico. Se prueba nomás mi teoría de que el Alto puede ser también una potencia manufacturera, ¿no? Pero bueno, para eso uno de ustedes algún día tiene que estar en decisiones de gobierno, o muchos de ustedes, pero sean buenos profesionales. Entonces, en el corto plazo puede haber ese desequilibrio, puede haber el efecto expectativas del futuro, lo que comentaba el 2019. El efecto expectativas hizo que el precio del pollo se dispare. Y eso no era obvio, porque aquí no hay una producción interna, la producción criolla es mínima en el mercado, su influencia es mínima, porque es una producción criolla, no es industrial. El problema ahora es industrial. Entonces, por eso que se disparó en 50, 70, en 80 bolívares el kilo de pollo en ese momento, jóvenes, ¿no? Hay veces sucede eso. Entonces, ese rasgo que acabo de explicar está en el marco del exceso de oferta o en el exceso de demanda. A ver, la niña que ha estado interviniendo. Si nos ubicamos como marco de análisis el noviembre del 2019, cuando yo digo que el precio del pollo por ese tema social que hubo en Bolivia se disparó, ¿es ese exceso de oferta o exceso de demanda? En ese momento, demanda por el tema, pese a que el precio se disparó, había demanda, porque aquí no había. En esos 8, 10 días fue terrible, ¿no? Ya. Entonces, la variable más importante es el precio. Cuando es el exceso de oferta, sube el precio y esa es una buena señal para el productor. Pero ese productor tiene que saber, ¿no? Tiene que saber cualificar esa coyuntura. En ese momento es clave. Por eso yo digo, al margen de cualquier, por eso es que yo personalmente digo, estos políticos cuando se ponen a dirigir empresas estatales, ¿qué puede hacer un político en el marco del respeto? Tienen que estar ustedes, jóvenes de talento, brillantes, ¿no? Yo me rodearía de esos jovenzuelos, ¿no? Políticos, cuanto no quiera que desaparezcan, jóvenes, ¿no? Ese es el costo de la supuesta democracia, ¿no? Ya. Entonces, puntualizamos los puntos más relevantes del exceso de oferta. Sube el precio. Punto A en el primer punto de la curva de oferta. Ese punto de oferta, el punto A está por encima del precio de equilibrio. El punto A refleja el incremento del precio. Obviamente que está por encima del precio de equilibrio. El punto B, que está expresado de manera horizontal en la curva de la demanda. ¿Qué refleja? Es un precio alto, pero refleja la posible cantidad ofertada
por parte del productor. Pero ese punto no es aceptado por los consumidores, por el incremento, porque sube el precio y sería irracional que el consumidor, al subir el precio, incremente el consumo. No, no, no. El consumidor va a adquirir bienes pese a que ha subido el precio de ese bien, pero va a comprar de manera racional, no la misma cantidad cuando el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio estaban interactuando. Reduce su consumo. ¿Por qué? Porque se ha incrementado el precio. En el exceso de demanda, ¿no? Hay veces el exceso de demanda se presenta, ¿no? Muy influenciado quizás la baja productividad, digamos. Bueno, caramba. Bueno, volver a algún ejemplo que en algún momento lo había planteado. Son en el invierno, no solamente en el invierno, pero yo diría sobre todo en el invierno, grandes consumidores de café. En el verano también, pero en el invierno consumen harto y no producen, porque tienen expectativas de productividad. Ellos están abocados, Alemania es el primer país más industrializado. Y obviamente no distrae fondos para sembrar y producir café, prefiere comprar, ¿no? Y los latinos que compramos bienes de capital. ¿Por qué bienes? ¿Qué son bienes de capital? Tecnología. Solamente producimos materias primas. Algún día deberíamos de producir bienes de capital, porque Bolivia y los países latinoamericanos gastan mucho dinero importando maquinaria para la agricultura, para la minería, para el petróleo, y solamente producimos materias primas, ¿no? Ellos operan de otra manera. Prioridad número uno, porque les da ganancia, producen tecnología y compran materias primas, incluido café. Son grandes consumidores de café. Primero productor mundial, Brasil. Si hay un cambio de climático, digamos, ¿no? Se ha producido una sequía enorme, bueno, cae la oferta. Y el Brasil se apresura a decir a sus compradores que ha caído la productividad. ¿Y qué pasa con el precio? Se dispara. Ahora que hay productores sustitutos como Nigeria, algunos países africanos, incluido Vietnam y también Colombia, que ha ido bajando, ¿no? Pero bueno, el precio se incrementa. Bueno, hay expectativas cuando hablamos del exceso de demanda. Entonces, depende del comportamiento del mercado, pero de tarde en tarde hay veces se presenta el exceso de demanda, ¿no? A diferencia del exceso de oferta, el exceso de demanda por esas cosas del mercado puede tener un rasgo que haya caído el precio, digamos, cosa que a veces no sucede. Se ha caído el precio de algún bien de primera necesidad. Por supuesto que es buena señal para nosotros los consumidores. Intentaremos no solamente consumir nuestro promedio anual o cotidiano, sino decir, acá el precio, ahora voy a buscar cubrir mi utilidad y mi satisfacción hasta el punto de saturamiento. Voy a comprar más carne de pollo para que mi familia consuma. Es el momento. Pero cuando cae el precio por esa interacción, el oferente, el productor, sabe que si está por debajo del punto de equilibrio, sabe que va a perder. Entonces empieza a activar, reduce su nivel de oferta con la esperanza de crear ¿qué? Una demanda, pero insatisfecha. ¿Pero por qué? Porque ya empieza nuevamente a subir el precio. Entonces, al subir nuevamente el precio, él tiene que recuperar sus costos de inversión y sus costos operativos, ¿no? Porque no puede aceptar bajo esas circunstancias, ¿no? Hay ofertas ideales y ofertas reales del mercado.
En ese momento, cuando voy acabando, miro el reloj, qué pena, pero el jueves sí nos abocamos ya ceteris paribus las otras variables. Nos abocamos a preparar el material. Yo les estoy dando preguntas y respuestas que van a ver en el segundo examen, los voy a formular, ¿no? Los voy a formular. Entonces, hay una reacción cuando cae el precio. Buena señal para nosotros los consumidores. Mala señal para los productores, pero el productor tiene mecanismos para ir recuperando gradualmente, ¿qué? Precios en el mercado, ¿no? Entonces, ¿cuál es el rasgo del exceso de demanda? Es la disminución de precios. No normal. Lo normal, si vemos en los últimos años en el Bolivia, no vemos eso. Es anormal por una caída de los precios. Lo normal es que suba el precio. Bueno, por razones políticas, también digo, bueno, están echando mano de las reservas monetarias para que el impacto mundial no se note, pero el costo es que nos estamos quedando sin reservas monetarias. Ya lo habrán pensado quienes están gobernando cuando estemos en el punto crítico, ¿no? Vayan preparándose jóvenes. Ya voy a anunciar en los siguientes días, siguientes 10 días va a ser el examen presencial. Estoy esperando que baje un poquito, no un poquito, pero por lo menos en eso me ilusiona, que empiece a bajar el contagio. Y casi de inmediato les voy a decir, nos vemos tal día en el segundo examen. Ya, acá la pararemos. Hasta luego, hasta el jueves. Listo, Lizen, hasta luego, nos vemos. Hasta Hasta luego, luego. licenciado. Hasta luego. Hasta luego.